Muy buenos días. A la hora de invertir funciona excelentemente el método KISS, es decir, Keep It Simple, Stupid. ¿Puede ser algo más sencillo que el gráfico lineal? Soy Pablo Antonio y esta es la lección número 7 del mejor curso del análisis técnico en la que conoceremos todo lo que debemos saber sobre el gráfico lineal. Vamos allá. Si hablamos de los tipos de gráficos, definitivamente el más sencillo en la construcción es el gráfico lineal. Para que podamos hablar sobre este gráfico, debemos discutir 4 precios importantes sobre cuya base en realidad se forman todos los posibles tipos de gráficos. A mi lado hay 4 letras, O, L, H, C, es decir, Open, Low, High y Close. No necesitamos nada más para que en el gráfico se forme una vela e incluso un punto único. Open es el precio de apertura, Low es el precio mínimo, High es el precio máximo y Close es el precio de cierre. Si tenemos el intervalo H1 y son las 11:30, entonces sabemos que la vela que había reflejado las cotizaciones entre 10 y 11 ha cerrado. Y a las 10, primera transacción a un precio determinado que ha tenido lugar, establece el precio open, es decir, el precio de apertura. Y durante esta hora el gráfico fluctúa y alcanza el nivel más bajo y más alto, en este caso L y H, y al final, a las 11 o a las 11 menos 1, la última transacción a un precio determinado que ha tenido lugar es el precio close, u otra forma de llamarlo, el precio de cierre. Puede ocurrir la situación de que el precio de apertura es el precio máximo o mínimo. Igualmente, el precio de cierre también puede ser el precio máximo y mínimo. Y puede ocurrir así que el precio de apertura, mínimo, máximo y de cierre serán exactamente iguales. Si conocemos estos 4 posibles precios, podemos crear y saltar entre intervalos diferentes. Además, tengo un dato curioso. De estas letras podemos crear la parábola log. Y si añadimos la palabra Ness, obtendremos Loch Ness. ¿Una coincidencia? Obviamente esto no nos servirá para el análisis técnico, pero tal vez hemos encontrado una pista para resolver el misterio del monstruo del Loch Ness. Y ahora pasamos al gráfico lineal. Si nos fijamos en el gráfico lineal, no hay nada más sencillo. El eje vertical es ya conocido para nosotros y el eje horizontal también, y esto lo que estamos viendo en el gráfico son unas líneas normales. Normalmente se forman basándose en el precio close, es decir, de cierre, no en el precio máximo, mínimo o de apertura, sino el gráfico generalmente se forma basándose en los precios de cierre. Pero, por supuesto, nuestra plataforma puede darnos la posibilidad de cambiar este parámetro. Si hay 3, 4 o 5 precios diferentes de cierre, conectamos estos puntos con la línea y de esta manera se crea el gráfico lineal, es decir, el gráfico de precio más simple, donde hay únicamente unas informaciones sobre qué fue el precio a la hora determinada o al cierre del día determinado o al fin del mes. Y todo esto depende del intervalo que elegimos. El primer pensamiento que nos viene es dónde puede sernos útil este gráfico lineal. Y sobre todo allí donde una volatilidad durante una sesión única es pequeña y hay gran cantidad de los datos cuando se trata del tiempo. Entonces, sobre todo el mercado de acciones. Todas estas formaciones clásicas, los triángulos, las formaciones hombro-cabeza-hombro, la determinación básica de los niveles de soporte y resistencia, todo esto lo podemos realizar en el gráfico lineal, es decir, un análisis técnico muy
muy simple. En nuestro caso podemos determinar el canal de precio, los niveles, es decir, líneas horizontales de soporte y resistencia, sobre cuya base ya podremos sacar primeras conclusiones muy básicas sobre esto dónde y en qué dirección el precio en este gráfico lineal puede seguir. De hecho, en este gráfico lineal hemos empezado el análisis técnico muy básico. Dibujar la línea de la tendencia. El gráfico lineal era usado por los europeos durante mucho tiempo. Te recordaré que los gráficos de velas aparecieron en algún momento en los años 90. Entonces fueron popularizados cuando se trata de la técnica de mostrar el precio. Si miramos desde la perspectiva especulativa, alguien que comercia en los intervalos bajos y para él la variedad del precio es importante, que en el gráfico lineal desgraciadamente no es visible. En este caso hay que usar otro tipo de gráfico. El gráfico de velas o el gráfico de barras, tal vez el gráfico de Kagi, Renko, de puntos simbólicos. Hay muchas posibilidades, pero en este caso, desgraciadamente, el gráfico lineal no es útil para nada. Sin embargo, si el precio de cierre es tan importante para nosotros como en el caso del mercado de acciones, entonces podemos mirar a este gráfico porque este precio será importante para cada de inversores. Entonces, nuestras conclusiones sacadas a partir de este simple gráfico lineal creado por los precios de cierre serán bastante esenciales. Así que cuando tratamos del gráfico lineal, vemos que de hecho no vale la pena perder tiempo sentándose al frente del gráfico y mirando cómo está formándose. Será bastante comerciar con las órdenes pendientes o comprobar este gráfico de vez en cuando. Entonces, cuando se observa el intervalo, por ejemplo, H1, es suficiente mirarlo cada 4 o 5 horas porque se mostrarán 4 o 5 puntos nuevos en este gráfico. Podemos decir que el gráfico lineal exige un poco invertir a medio y largo plazo, al menos la lógica nos lo dice. Sin embargo, como he dicho anteriormente, las formaciones de precio clásicas como triángulos, hombro, cabeza, hombro, formaciones de rectángulos, diamante, etc. Esto todo en el gráfico lineal lo podemos analizar. Desgraciadamente, no tenemos formaciones adicionales que vienen del gráfico de velas, es decir, estas formaciones más pequeñas. El gráfico lineal es el método más sencillo y estaría bien si empiezas el análisis técnico con dibujar la línea de tendencia y buscar las formaciones en el gráfico lineal. Y solo después, como en este curso, pasarás a los otros gráficos. Si te gusta esta lección sobre el gráfico lineal, dale me gusta y acuérdate a suscribirte a nuestro canal y haz clic en la campana para que obtengas las notificaciones cada vez cuando en nuestro genial canal aparezca un nuevo video. Y como siempre, te deseo que tengas inversiones exitosas. Hasta luego.